Ahora vamos a dar lugar a la disertación del médico veterinario Lucas Gelid, del INTA Anguil. Él se va a referir específicamente a las aplicaciones de las tecnologías de precisión en ganadería bovina. Lucas. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer al IPCA por esta oportunidad de venir a compartir con ustedes y venir más que nada a aprender un poco entre todos lo que son estos desafíos, ¿no?, que nos presenta la ganadería actual y la producción ganadera argentina. Bueno, un poco para poner en contexto, algo se habló hoy. Para el 2050, bueno, la población mundial va a seguir, según estos datos de la Organización de las Naciones Unidas, va a seguir creciendo, seguramente a tasas un poco menores de lo que viene creciendo, pero en 2050 la población va a ser alrededor de 9.500, 9.700 millones de personas, algo más de un 30% de lo que vivimos hoy. Y esto va a estar dado principalmente por el crecimiento, ahí, si se ven las barras grises, por el crecimiento de los países en desarrollo. A su vez, este crecimiento de los países en desarrollo va a estar acompañado de un crecimiento económico que viene hace un tiempo dado por encima del promedio del crecimiento económico mundial, y todas las estimaciones dicen que cuando la clase media empieza a crecer y empieza a tener más poderío económico, lo primero que hace es empezar a cambiar lo que es los hábitos alimenticios y la cultura de la alimentación. Y en este caso, también por datos de la FAO, dicen que también para el 2050 el consumo de la carne bovina aumentaría en casi un 60%, también dado principalmente por estos países en desarrollo, ¿no? Bueno, eso como oportunidades, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto complejo en el cual se va a enfrentar la ganadería, en el cual, por ejemplo, los márgenes económicos cada vez van a ser menores, por lo que en general y se viene dando esta tendencia a los productores pequeños que van a ir un poco más desapareciendo, buscando algo más de escala y tratar así de licuar un poco los gastos fijos, ¿no? Así, además, lo que va a ser el crecimiento de esta población va a ser principalmente dado en las áreas urbanas, en detrimento de lo que va a ser el porcentaje de crecimiento de las zonas rurales, por lo que la mano de obra va a ser un poco más escasa y a su vez va a ser más cara, ¿no? Sin tener que perder en cuenta que estos aspectos, por ejemplo, lo que es la presión ambiental y el aumento de la resistencia a los antibióticos, hablando sobre esto, hace poco la ONU sacó un informe donde nos cuenta que cada vez por año están muriendo unas 700.000 personas por resistencia a los antibióticos, y va a ser algo que se va a hablar de aquí en más, ¿no? Igual que el bienestar animal y la salud animal, no solamente del bienestar de los animales en sí, sino en la producción misma ganadera y también como seguridad alimenticia para las personas. Entonces esto nos va a llevar a que inevitablemente creo que la producción va a tener que tener en cuenta todos estos aspectos, y por más que suene un poco trillada ya la palabra, pero la producción sí o sí va a tener que ser sustentable, porque si no, no va a poder continuar. Bueno, en el medio de todo este contexto mundial nos encontramos nosotros los argentinos, bueno, con nuestros errores, tratando ahí de insertarse en el mundo actual de la producción de carne, y la verdad que para insertarse en ese mundo tenemos que tener en cuenta varias de las cosas que se hablaron ahora, lo que es la certificación por calidad, lo que es un producto de calidad y de certificación de origen, y la verdad que para ingresar en ese mundo vamos a tener que ser mucho más precisos y trabajar primero en aumentar lo que es la eficiencia en la producción y a su vez y al mismo tiempo trabajar en conjunto para
para mejorar esa calidad del producto. Así que, desde mi punto de vista, creo que, viendo el contexto global, la Argentina, para ser competitiva en el mundo, en la producción ganadera, como una opción, como uno de los pocos países que tenemos mucho para crecer todavía en esta producción, vamos a tener que tener dos ejes, uno basado en la productividad, tratar de aumentar esa eficiencia de la producción, mejorar en lo que es la precisión de la información y la calidad objetiva, y además no perder en cuenta lo que es la sustentabilidad económica, ambiental y del bienestar animal, no solamente por todos estos aspectos que comentaba hace un momento, sino también que tiene un par de puntos de contacto con el primer punto de la productividad. La Argentina, ser un país que necesita mejorar mucho todavía en su productividad, mejorando un par de aspectos desde el bienestar animal, por ejemplo, se me ocurre lo que es el estrés por calor o el estrés por barro, mejorando un par de puntos, lo mismo en bienestar animal, aumentando la eficiencia en esos puntos, estaríamos contribuyendo, digamos, en las dos maneras, o sea, como que trabajando en bienestar y en producción y respondiendo a lo que es el ambiente, vamos en camino, digamos, a producir más eficientemente. Perdón. Bueno, y entonces en este contexto que nos involucramos, Argentina como producción de carne, nos vamos involucrando más en lo que son estas nuevas tecnologías, en lo que se llama ganadería de precisión. Yo creo que el concepto de ganadería de precisión es un poco más amplio. Originalmente, nacido en Europa, este concepto refiere básicamente a lo que es una monitorización continua de los animales para tratar de evaluar y de conocer el comportamiento de los animales y para poder tomar decisiones. Yo creo que, y más desde el lado de la producción ganadera extensiva en Argentina, es un poco más lo que es ganadería de precisión, y básicamente nosotros, utilizando la información que ya tenemos presente, o lo mismo las tecnologías que tenemos en la actualidad, estaríamos colaborando en lo que es esta precisión para lograr una mayor calidad del producto. Por ejemplo, este es un ejemplo de un par de modelos productivos que uno podría utilizar en un establecimiento. Perdón. En donde, si tenemos los objetivos claros de hacia dónde queremos ir y si sabemos los recursos con los que contamos, esta información es muy valiosa para poder decidir qué caminos tomar y qué decisiones realizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a mostrar un par de transparencias de algunos ensayos que venimos haciendo en el INTA de Anguil, cómo el uso de esta información precisa nos puede dar, por ejemplo, responder ciertos interrogantes, en este caso, lo que es en el engorde de corral y el novillo pesado y lo que es la eficiencia de conversión. En este caso podemos ver que aquí, que por ejemplo un animal que pasa 60, 90 o 120 días engordando corral, todavía la eficiencia de conversión vemos que no solamente que no empeora, sino que está bastante estable, y que recién, en este caso, en el ensayo que nos tocó hacer, luego de estos 110, 115 o 120 días, esa eficiencia recién en un animal con más necesidad de mantenimiento empieza recién a empeorar. Pero hasta eso podemos observar, por ejemplo, que los pesos están aquí debajo. Un animal de 540 kilos, de 580 kilos, tiene una eficiencia realmente muy interesante, y eso lo podemos hacer con la toma de información bastante precisa, como lo es aquí, por ejemplo, tomando la información de cuánto consume ese animal y cuánto aumenta de peso. Si hablamos de tecnologías, yo creo que tenemos bastante tecnología que se está usando en este momento y deberíamos usar un poco más, que nos ayudaría en lo que es el tema de la precisión y aumentar y mejorar las mediciones. Un ejemplo claro es el uso de la ultrasonografía, ampliamente utilizada en el ámbito de la reproducción, con el advenimiento de las diferentes biotecnologías como la inseminación artificial o la transferencia de embriones, pero también en este ámbito de la reproducción, antes de pasar a la carne,
También se podría utilizar, por ejemplo, como un método para seleccionar por fertilidad. Hay muchos estudios diciendo que, y bastante comprobados, que haciendo una selección temprana, las vaquillonas, por ejemplo, seleccionando por score de tracto reproductivo, por conteo de folículos en los ovarios, hacer un mapeo ovárico, está muy correlacionado con lo que es la fertilidad y con la longevidad de los animales en el rodeo. Entonces, podemos usar esta tecnología como una herramienta muy importante y que la tenemos presente para aumentar esa precisión en las mediciones. Si nos vamos a lo que es parámetros de carcasa, es una herramienta muy útil para medir diversos parámetros, en este caso, por ejemplo, lo que es el área de ojo de bife, o espesor de grasa dorsal, o lo que es grasa intramuscular. Estos parámetros están altamente correlacionados y está fuertemente comprobado en la bibliografía, y nosotros también en la experimental lo comprobamos con lo que es los cortes a nivel de faena, ¿no? Está bastante utilizado en lo que es selección de reproductores, lo que es a nivel de cabañas para producir información para los DEPs y demás, pero yo creo que es una herramienta que cada vez debemos empezar a utilizar más los productores comerciales en el engorde de corral, por ejemplo. Bueno, este es un pequeño video de un colega, Jorge, que me pasa el otro día y me dice, mira cómo hago las ecografías, me dice ahora Lucas. Va con una tablet a la manga. Es una tecnología muy simple, rápida de usar. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo de la validez que tiene esta herramienta para utilizar, estos también son datos de ensayos que hacemos en la experimental. Probablemente algunos ya lo hayan visto. Estos son 130 novillos, son datos promedios de toda la tropa, son todos hijos de vacas del mismo rodeo, del rodeo que está en Anguil, son hijos de un mismo toro, y si uno ve estos datos, por ejemplo, peso vivo final de 500 kilos, con un aumento promedio de 1,3 kg, 1,4 kg, con una muy buena área de ojo de bife de 66 centímetros cuadrados y un espesor de grasa dorsal de 10 milímetros, estamos diciendo que es un hermoso animal apto completo para exportación. Pero si nos ponemos a mirar un poquitito más los datos, empezamos a ver que en los extremos de esta población de novillos que vienen de un mismo rodeo, hijos de un mismo toro, observamos que tenemos animales desde 400 kilos a 600 kilos, por ejemplo, con aumentos de peso de 700 gramos a 2 kilos, con área de ojo de bife de 49 centímetros a 83 y espesores de grasa dorsal desde casi 5 milímetros hasta un animal que tiene 16 milímetros de espesor. Entonces, esto que lo tenemos nosotros, como puede tener cualquier productor en un campo, en novillos que parten de un mismo rodeo, hijos de un mismo toro, tenemos una variabilidad enorme y podemos usar esta herramienta como es la ecografía, por ejemplo, para homogeneizar tropas y para hacer un uso más eficiente de los recursos. Por ejemplo, este animal que se fue a faena con casi 5 milímetros de espesor, tal vez con 30 días más de faena hubiese llegado a un nivel de engrasamiento más óptimo, y este animal que está con 16 centímetros, tal vez 30 o 45 días antes lo podríamos haber sacado y se hubiese ido con un excelente rendimiento y un excelente engrasamiento a faena. Estas también son fotos que me pasó Jorge el otro día y también cuentan de la practicidad que tiene esta herramienta, no solamente para ser utilizada en los campos para los productores, sino también en la industria. Si bien con el trabajo en el campo estamos ayudando muchísimo a lo que es el homogenizado de las tropas y el trabajo en el frigorífico, pero vemos que, por ejemplo, se puede hacer tranquilamente las mediciones de área de ojo de bife o de grasa intramuscular sin necesidad de cortar la media res. En este caso, la cortaron solamente para mostrar
la cantidad de grasa intramuscular, pero en este caso, sin cortar la media de res, por ejemplo, podríamos dirigir diferentes media de res a los diferentes mercados según las cualidades que tenga esa media de res. Bueno, hay un ejemplo de cómo podría ser utilizar esta herramienta para tipificar y clasificar mejor nuestras carnes, ¿no? Bueno, lo dicho, la ecografía es una herramienta muy interesante para seleccionar animales en crecimiento y terminados, para homogeneizar lotes, para descartar animales, para evaluar progenie, la evaluación temprana de reproductores y también como un uso para mejorar la tipificación de la carne. Bueno, pasamos a otra herramienta, tal vez un poco más nueva, pero bastante difundida, que es lo que es el monitoreo individual. Básicamente es la clave de la ganadería de precisión. Cuando se habla de ganadería de precisión, es tratar de disminuir esa variabilidad que tenemos al medir los animales en grupos y centrarnos en los animales de manera individual. En este caso, bueno, es un diagrama de la cantidad de sensores o de identificadores que puede tener una vaca, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Básicamente de eso, de un seguimiento continuo e individual de los animales. Lo que nos permite hacer es conocer los patrones normales que tiene un animal en el campo y a partir de ese patrón normal que se identifica a través de diferentes ecuaciones o algoritmos, lo que se hace es tratar, bueno, de las diferentes mediciones se conoce el patrón normal de comportamiento y en diferentes situaciones, si hay algún comportamiento anormal o diferente, es identificar cuando esto pasa y se pueden, por ejemplo, enviar ciertas alertas y para así tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en el uso de collares para las vacas que midan, por ejemplo, lo que es la rumia o, por ejemplo, el movimiento. Podemos estar observando si hay un animal que pasa mucho tiempo sin moverse o que lo que son los movimientos ruminales tiene algún tipo de defecto, directamente se los puede identificar y tomar ciertas decisiones al respecto. Bueno, lo que es esta identificación individual y el monitoreo continuo nos abre un panorama enorme de herramientas que se pueden utilizar. En este caso, como lo es la balanza del pesado individual y al paso. Este es un proyecto que se está trabajando en la experimental del INTA en conjunto con la Universidad de Australia. Básicamente por cómo está formado, es una balanza que se coloca en un paso obligado del animal, por ejemplo, se lo puede colocar en dirección hacia la aguada, entonces que el animal necesite pasar sí o sí por ahí. Entonces se coloca una balanza, un lector que en este caso es de alta frecuencia, pero puede ser de baja frecuencia también. La mayoría de las caravanas que se venden son de baja frecuencia. Entonces toma las dos informaciones del animal que está pasando y el valor del peso. En esta caja, con las diferentes ecuaciones y algoritmos, tomas el valor más correcto y lo almacena. Y si tenemos la posibilidad de tener una conexión inalámbrica, también mandarlo hacia la red o hacia la nube y tenerlo en la computadora o en el teléfono. Bueno, este es el dispositivo que está en el INTA Anguil. Es un paso obligado hacia la bebida y la trampa de salida, que solamente puede salir por ahí. Este es un video también. Sí. Este igual no es el que está en la experimental. El peso es exacto. Lo bueno que tiene es que si uno lo coloca en un paso obligado hacia la aguada, puedes tener continuas mediciones todos los días, por lo menos una pesada, y la cantidad de información que hay es impresionante. Entonces, por ahí después la máquina te va diferenciando cuáles son unos outliers o pesos que no son los correctos, y con tener, la gente que está especializada en esto, con tener 2 o 3 pesadas semanales, es un dato tremendo. Lo interesante que tiene, por ejemplo,
el adaptar esta herramienta y con el Internet de las cosas y demás, que el Internet de las cosas un poco es cómo los dispositivos se conectan entre sí a una nube del Internet sin necesidad de que nosotros le digamos qué es lo que tienen que hacer. En este caso, por ejemplo, en el video que pasó, la balanza identificaba el peso y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, en este caso, destetar las vacas, la balanza nos detecta la diferencia que hay de peso y eso nos conecta hacia el apartador, entonces manda las vacas hacia un lado y los teneros hacia otro. Otra de las aplicaciones o extensiones que se puede hacer es, por ejemplo, la colocación de una cámara encima de la balanza. Entonces estamos viendo que cada vez que la vaca o el animal pasa, le podemos sacar una foto y hacer, por ejemplo, una determinación de condición corporal. Entonces, además de tener el peso y el seguimiento de los animales continuo a través de, por ejemplo, el año en diferentes potreros, ver cómo se comporta el estado de la condición corporal a través del año. Bueno, estas son imágenes en 3D que se hacen a partir de diferentes algoritmos, ¿no? Otra de las invenciones que se puede hacer a través del monitoreo continuo de los animales es lo que se llama el comedero de registro continuo, o comederos inteligentes, como algunos los conocen, que estos son los que están en la experimental de Anguil. La verdad que es una tecnología que en el mundo ya se conoce, no es tan conocida, pero aquí estamos empezando con las primeras mediciones. La verdad que es una herramienta fundamental porque mucho más en la experimentación, en lo que es la producción animal, es un desafío enorme. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es saber cuánto come un animal todos los días. Parece que es fácil decirlo, pero no es. Ahí voy a mostrar un video. Entonces, lo bueno que tenemos esto, como les decía, es un gran desafío, saber cuánto come un animal por día. Y con esto, que es básicamente un comedero que está colocado sobre una balanza, que está pesando continuamente la cantidad de alimento que tiene, esta cajita lo que hace es leer la caravana electrónica del animal. Una caravana que tiene un chip. Entonces, cuando el animal entra a comer al comedero, la antena lo identifica. Bueno, eso se podría aplicar así, pero básicamente lo que es la tecnología de los comederos es eso, un comedero que está colocado sobre unas balanzas, tiene una antena que va identificando individualmente a cada animal cuando ingresa a comer, entonces tiene el peso de antes que el animal entró a comer y después, y eso es un seguimiento continuo, entonces. Sí, claro, eso uno podría hacerlo. Entonces, como el seguimiento es continuo, esta información que se guarda en esas cajas también se envía hacia la nube, se puede mandar hacia la computadora y, por ejemplo, como el registro es continuo, esto, por ejemplo, es el consumo de un animal diario desde las 12 de la noche hacia las 12 de la noche del otro día. Entonces, no solamente vemos cuánto come un animal, sino también el comportamiento ingestivo que tiene, y eso es muy interesante porque podemos evaluar todos los animales juntos en un solo corral y saber qué es lo que está comiendo cada uno. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un seguimiento semanal o mensual o del tiempo que dura un ensayo, del trabajo. Este, por ejemplo, es la salida que nos muestra, en esta punta es la caravana, es cada animal, el consumo observado que tuvo. Esto, por ejemplo, es un ensayo que estamos llevando a cabo ahora y en este caso estos 11 son los 11 comederos que están dispuestos ahora en la experimental y con la cantidad de comida que tiene en este momento, bueno, la hora y también con una cámara, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un disparador enorme porque nosotros podríamos, por ejemplo, nos facilita muchísimo en lo que es la experimentación,
en los ensayos de nutrición podemos utilizar mucho menos animales de lo que realmente necesitaríamos si tenemos que hacerlo en los corrales comunes, donde para medir consumo lo que hacemos generalmente es colocar 2, 3 o 4 animales en un solo corral y después sacar un promedio. Aquí tenemos exactamente lo que come el animal todos los días. Podemos probar diferentes dietas, hacer, por ejemplo, un ensayo con o sin sombra, diferentes cosas. Y una de las mediciones que se puede hacer con esto de los comederos automáticos, de saber cuánto consume un animal, es lo que es el consumo residual, que es una medida muy eficaz, eficiente, que se empezó a utilizar hace un tiempo en el mundo, que es lo que nos desvela todo, que es un poco evaluar la eficiencia que tenemos en el uso del alimento. En base al consumo residual, es básicamente, nosotros sí tenemos un animal en base, bueno, a su peso y a una ganancia de peso esperada, y en base a su peso, digamos, lo que tenemos que hacer, ahí va, es que en base a un consumo esperado que tenemos de ese animal, dependiendo de su peso y de su ganancia, evaluamos cuánto consumió efectivamente y eso es lo que es el consumo residual. Lo que vendría a ser esta línea es lo que, estos puntitos verdes son cada uno un animal. Esta línea punteada roja vendría a ser lo que el animal en sí debería haber consumido y la diferencia que tiene este punto con respecto a la línea es el consumo residual. En este caso, si está por debajo de esta línea, significa que el animal consumió menos de lo que uno esperaba para su peso y para su ganancia, y si está por encima, es un animal que consumió más con respecto a su peso y a una ganancia esperada, ¿no? Se podría hacer muchas cosas. Esto en este caso, lo que es consumo residual, es un elemento muy interesante porque también se ha demostrado que es moderadamente heredable, entonces se pueden seleccionar animales porque utilizan más eficientemente el alimento. Aquí en este caso es otra manera de demostrar lo que vendría a ser 0, es lo que el animal debería consumir según su peso y su ganancia de peso en ese momento. Y los animales que están por debajo son los que nosotros le llamamos RFI negativos, es decir, son los más eficientes porque necesitaron menos comida para llegar a ese peso, y los que están por encima son los que son menos eficientes porque necesitaron comer más alimento. Una vez que tenemos lo que el animal consumió y el aumento de peso en un determinado tiempo, podemos entonces analizar y poner estas dos cosas cruzadas, ¿no? Lo que el animal consumió versus lo que ganó de peso. Entonces vamos a tener estos 4 efectos. En este caso, en el eje de las Y es lo que vendría a ser el consumo residual, en el eje de las X es lo que es el aumento de peso. Donde están las cruces, en este caso es porque el aumento de peso promedio de lo que fueron estos toros fueron alrededor de 1,6 kg, 1,7 kg, y el eje de las X es el 0, que es el consumo que uno debería esperar. Entonces se forman estos 4 cuadrantes. Por ejemplo, estos animales que se encuentran en este cuadrante son animales que aumentaron más de peso que el promedio y a su vez se encuentran por debajo de la línea del RFI 0. Entonces tendríamos a pensar que son animales más eficientes porque aumentaron más de peso consumiendo menos que sus compañeros. Si nos vamos hacia el otro extremo, por ejemplo, tenemos animales que ganaron menos de peso que el promedio y a su vez necesitaron comer más para llegar a ese aumento de peso. Entonces podríamos tender a pensar que son animales un poco menos eficientes. En este caso, por ejemplo, tenemos animales que aumentaron más de peso y a su vez consumieron un poco más. Tal vez es un animal que sea un poco fuera de tipo, es un animal un poco más grande tal vez. Así que bueno, a través de esto es una información muy interesante que podemos brindar a través de lo que es la eficiencia de conversión del alimento. En este caso, bueno, estos son los datos que hay en la bibliografía. En general, los animales que tienen bajo RFI y alto RFI no encuentran prácticamente diferencia en lo que es en peso, en aumento de peso, es
es muy variable, pero es muy poquita. Y el consumo, bueno, evidentemente los animales con alto RFI son los que tienen el mayor consumo y la eficiencia de conversión también. Entre un 15 y un 20% es lo que dice la bibliografía. Estos son datos de la prueba que hicimos en la experimental del Anguil el año pasado, junto al CREA Cabañas y a la UBA. Se analizaron una cantidad de toros y bueno, se los dividió en RFI bajo y RFI alto y nos dio bueno, los promedios de pesos vivos iniciales y pesos finales. No hubo diferencia, como dice la bibliografía. El aumento de peso tampoco hubo diferencia. Y si observamos en el consumo y la eficiencia de conversión y lo que es el consumo residual, nos dieron datos muy similares a lo que dice la bibliografía. Estos animales con alto RFI consumieron 2 kilos más, que es casi un 20% más que los animales más eficientes, y la conversión también fue diferente en 1 kilo en favor de los de bajo RFI, también con valores bastante similares. Así que bueno, básicamente lo que hace esta tecnología de poder medir continuamente el consumo del alimento, y si lo sumamos con los aumentos de peso y otras mediciones más, uno de los ejemplos es el consumo residual, que además, al ser moderadamente heredable, puede ser una característica para hacer selección de animales. Hay que tener en cuenta otras cosas, está bastante en estudio también. Esto puede llegar a tener algunos otros efectos, por ejemplo, en lo que es composición de ganancia. En general, los animales con mejor eficiencia tenderían a ser un poco más magros, y hay que ver si, no se ha encontrado mucho, pero tal vez puede llegar a tener algunos efectos sobre la reproducción, porque si está asociado un poco a la ganancia, tal vez estos animales más eficientes tengan un poco menos de grasa, y algunos trabajos por ahí encontraron algún delay en lo que es ingreso a pubertad y algún ese tipo de cosas. Todavía no está muy en claro, tampoco se encontró mucho, pero vamos a trabajar en eso. Bueno, otras de las herramientas que pueden ser utilizadas con este monitoreo individual son los que se llaman las barreras virtuales. En este caso lo que se hace es colocar un collar en los animales. Hay una cabra ahí porque se empezó a estudiar en la cabra, en lo que es animales de ganado. Habían empezado primero en los que son las mascotas y después pasaron a las cabras y vieron que se comportaban de una manera muy bien. Lo que se hace es colocar estos collares como sensores y en el campo tener diferentes antenas que puedan leer esos lectores. En general, uno podría colocarle estos collares no a toda la cantidad de animales, tal vez a los que sean más dominantes, con un pequeño porcentaje. Como los animales son muy gregarios, se acomodan. Lo que se hace es, a través de estas antenas, uno delimita dentro del potrero, dentro del campo, la extensión que uno quisiera que pastoreen, y estos animales cuando se están acercando hacia la barrera, empieza a sonar, o sea, tiene una emisión de un sonido que es bastante incómodo para el animal, entonces quiere volverse. Si eventualmente el animal no regresa, puede dar una pequeña descarga eléctrica al estilo de un boyero o de un electrificador. La verdad que en las cabras se comportó muy bien, y para campos que son muy extensos, campos de sierra, o directamente para la utilización del pastoreo rotativo, es una herramienta muy interesante. Otra de las herramientas que pueden utilizarse, similar a lo que sería el uso de los comederos inteligentes, son los suplementadores automáticos. La única diferencia que estos tendrían es que tendrían una barrera en la entrada del comedero. Estos se utilizarían a campo para suplementar, entonces uno podría decidir qué animales quieren que ingresen a comer y la cantidad. Entonces los sensores identificarían que el animal, por ejemplo, ya comió lo que tenía que comer en el día o qué tipo de suplemento, y no se le abre más el comedero a ese animal y sí para los demás. Otras herramientas muy importantes e interesantes son los monitores de aguadas y bombas que se pueden hacer con estos sensores. El uso de drones.
También hace un momento se habló para la estimación de pasto, el dron puede servir para eso también. En Australia se está utilizando mucho lo que son campos muy extensivos para el arreo de animales o para el conteo de animales. Algo en lo que se está trabajando también en el experimental es un dispositivo intravaginal para detectar parto o abortos, por ejemplo. Este que está aquí es un prototipo australiano y este es el primer prototipo que se está haciendo aquí en Anguil. Lo que se hace es colocarlo en la vagina de las vacas y emite una señal. Si tuviéramos en el campo las diferentes antenas para que tomen estos dispositivos, en el momento que hay un parto o un aborto, emitiría una señal en la computadora, al celular. Sí, de dispositivos, sí. Bueno, aquí este es un ejemplo de las antenas que debería tener el campo para que pueda leer los dispositivos de las vacas, o en los potreros donde las vacas van a estar, por ejemplo, los potreros de parición. Se coloca el dispositivo y aquí en el momento del parto, por ejemplo, se observa cómo sale el dispositivo. Este es otro diferente, este se lo coloca en la cola de las vacas y lo que hace es identificar las contracciones al momento del parto, entonces también está conectado a la tecnología celular y te manda un mensaje cuando la vaca está por parir. Esta es otra invención, esto se hizo en Colombia, detectores de celo. Lo que se hace es colocar en las vacas, en la base de la cola, un chip subcutáneo y se coloca a alguna de las vacas algún collar que sea antena para que identifique a estos sensores que tiene en la cola, y en una vaca o en un toro retajo se coloca un arnés que lo que hace es que en el momento que la vaca se encuentre en celo también emite una señal al celular. Bueno, para ir terminando, la tecnología, lo que es la ganadería de precisión, ya está muy presente, hay mucha información, mucha tecnología que la tenemos y debemos aprender a utilizarla, pero creo que nada va a reemplazar a las personas y lo que es para mí lo más importante, que es medir con las herramientas que tengamos y a partir de eso, bueno, poder tomar las diferentes decisiones, ¿no? Bueno, así queremos estar todos. Gracias.